10 de enero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Saliendo de la clandestinidad. En este día la Iglesia nos presenta un personaje, un movimiento y un texto evangélico. El personaje se llama Melquíades, nacido en el norte del África en el siglo III. Fue el Papa número 32 de la Iglesia Católica, del 2 de julio del año 311 al 10 de enero del 314. Fue un hombre clave en la vida de la Iglesia, porque después de tantas persecuciones de los emperadores contra los cristianos, llegó Constantino, quien en el año 313 emitió el Edicto de Milán, dejando a los cristianos en libertad para celebrar su culto y vivir su fe. En esta forma, los cristianos pudieron salir de la clandestinidad y después de los trámites legales respectivos, el Papa Melquíades logró que el imperio le restituyera a la Iglesia los centros de culto y las casas que le habían confiscado en los muchos años de persecuciones. Así comenzó un proceso de reorganización de la administración eclesial y de la vida pastoral de los cristianos de Roma en los campos litúrgico, catequístico, educativo y en la proyección social hacia los más necesitados de la ciudad. Esta labor fue continuada luego por su sucesor, el Papa Silvestre. El movimiento se llamó el Donatismo por su fundador Donato de Cartago. En la época de la persecución contra los cristianos, el emperador Diocleciano ordenó destruir los templos y los libros sagrados. Fue una época de muchos mártires, pero también hubo cristianos que se acobardaron frente a la persecución y colaboraron con los dictadores, entregando los libros y los vasos sagrados. En el África, estos cristianos, incluidos algunos diáconos, presbíteros y obispos, fueron llamados traditores o traidores. Cuando terminó la persecución, muchos cristianos que habían traicionado sus principios de fe quisieron volver a la Iglesia después de reconocer sus pecados y hacer penitencia. El Papa Melquíades, llevado por su corazón misericordioso, les abrió las puertas a los cristianos que habían abandonado la Iglesia en los momentos difíciles de las persecuciones. Pero los donatistas se opusieron rotundamente a la acogida que el Papa les estaba brindando a los traditores, afirmando que los pecadores que habían traicionado a Jesucristo no podían ser miembros de la Iglesia. Pero no solo eso, los donatistas afirmaban que solo aquellos sacerdotes de vida intachable que fueran coherentes con la santidad del ministerio presbiteral podrían administrar los sacramentos. Y menos todavía el sacramento de la Eucaristía, donde se da la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. El texto evangélico está tomado de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Después de que apresaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena noticia de Dios. Lo primero que Jesús le entregó a la gente que lo escuchaba fue un mensaje de conversión. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la buena noticia. Y luego comenzó a organizar la comunidad de sus apóstoles. Dice el texto, mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés
que echaban las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. De inmediato ellos dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se fueron detrás de Jesús. Los 4 primeros apóstoles que escogió Jesús no eran unos santos. Pedro, como es bien conocido, era impulsivo y a veces violento, pero también se acobardaba en los momentos difíciles, llegando incluso a negar a su maestro. Andrés, hermano de Pedro, era más tranquilo, afable y de buenas relaciones públicas. Santiago y Juan eran conocidos como los hijos del trueno por su temperamento ardiente. Eran ambiciosos y deseaban los mejores puestos en el reino de los cielos. Juan no permitía que otros que no fueran del grupo realizaran obras de curación de los enfermos o de servicio a la comunidad. Si los donatistas hubieran escogido a los discípulos, seguramente que la mayor parte de los seleccionados por Jesús no hubieran clasificado para formar parte de la comunidad apostólica. Todos somos pecadores, pero como decía Jesús, estamos llamados a la conversión, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Una pregunta para compartir en familia: ¿cuáles son los defectos que más afectan mi desarrollo personal y mi vida en familia? Unámonos a esta oración a María, Madre de los pecadores. Tu amor materno, María, es tan grande y universal, que no solo amas a tu Hijo Jesús, sino a todos nosotros pecadores. De tus labios, María, resuena anticipadamente la buena nueva de Jesucristo, que viene a buscar a los pecadores, a los abandonados de la tierra, a los exiliados del tiempo, a los extraviados del camino, a los ciegos de la luz divina, a los ávidos del esplendor de la verdad y a los necesitados de una vida plena. Concédenos, Madre, que podamos seguir a Cristo, acompañándolo en su misión redentora, para acoger a los pecadores y llevarlos al amor del Padre. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.